Hola, soy Marcos Cifuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es jueves 13 de octubre de 2022 y ayer mucha gente se quedó con la duda. ¿Qué pasa ahora? Estamos en una situación insólita. Nunca se ha intentado deponer un presidente a través de un malabarismo legal como el invocado ayer por la fiscal de la Nación. Así que hoy vamos a explicarle cuáles son los plazos de este procedimiento para que ustedes sepan cuánto va a durar esta crisis. Y la respuesta corta es mucho tiempo. Hay dos etapas, la congresal y la judicial. Empecemos por la primera, que es la más compleja, el Congreso, donde no importa si lo que ha hecho la fiscal es una leguleyada o no, porque como ustedes ya sabrán, al Congreso le da lo mismo la legalidad. Allí importan los votos. Entonces vamos a ver cuántos votos se necesitan en cada fase dentro del Congreso. La denuncia ya está en manos de la primera instancia, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que tiene 25 miembros. Aquí la denuncia perfectamente podría encarpetarse para siempre, como ha pasado con el caso de Luciana León, que tiene años esperando allí en esa subcomisión, pero obviamente esto no es el caso de lo que pasará con Castillo, ¿no? Bueno, aquí nomás ya tenemos una primera decisión política. Si fuera un procedimiento normal en el que lo que llega primero se ve primero, pues demoraría meses o años, como Luciana León. Pero esto no es lo que va a suceder en el caso de Pedro Castillo. Entonces, una vez que se inicie el trámite, que perfectamente podría empezar mañana, el primer paso es calificar la denuncia. Para eso se tienen 10 días hábiles. Allí se ven temas formales, se han puesto los sellos, ese tipo de cosas. Si se califica luego, se eleva un informe a la instancia superior, que es la comisión permanente. Entonces, la comisión permanente evalúa la prueba, la devuelve abajo y según declaró Camones ayer, que es la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, o sea, de la primera instancia, esto puede tomar unas 48 horas. Muy bien. Entonces, después de eso, pues el caso baja de nuevo a su subcomisión y allí ellos tienen otros 15 días para investigar. En paralelo, además, se le notifica al denunciado para que haga sus descargos, o sea que Castillo va a tener que ir o tendría que ir a la subcomisión. Entonces, hasta aquí tienen 10 más 15 días, más las 48 horas que es evaluado por la instancia superior, ya ha pasado un mes. Luego de todo eso, hay un congresista delegado que tiene que elaborar un informe sobre este caso. Esos son otros 5 días máximo. 2 días después de recibir el informe, esta subcomisión debate, vota y se aprueba si vuelve a subir ya finalmente a la comisión permanente. La comisión permanente lo tiene que evaluar rápido para que suba de nuevo a la instancia final, la tercera instancia, que es el pleno del Congreso. ¿Todo esto cuánto demora? Ojo que aquí nos hemos puesto en el supuesto de que pisaron el acelerador a fondo. Un antecedente súper ultra veloz que podría darnos una idea es el de Martín Vizcarra, que tardó mes y medio desde que ingresó hasta que llegó al pleno del Congreso. Pero a Vizcarra lo odiaban todos los congresistas. A Castillo no. Castillo sí tiene congresistas que pueden objetar cada paso que les acabamos de describir. E incluso si esos congresistas de Castillo perdieran en cada una de sus objeciones, estamos hablando de que este caso podría perfectamente recién llegar al pleno el próximo año. De hecho, esto fue admitido ayer por la propia Lady Camones. Otro ejemplo, ¿se acuerdan que hay una acusación de traición a la patria contra Castillo por hablar de mar para Bolivia? Bueno, la subcomisión no ha logrado ni siquiera leer el informe final. Y esta nueva denuncia, la de ayer por corrupción, tiene colaboradores eficaces, testigos, documentos, es más compleja, o sea, es más lenta. Entonces ya, digamos que llegamos al próximo año, ya llegó al pleno, ahora le toca a los 130 congresistas decidir, o no. En realidad decidirían solo 98. ¿Por qué? Porque los 32 de la comisión permanente, que fue justo la instancia anterior, o sea, la segunda instancia, esos 32 ya no votan. Entonces, 130 menos 32, pues 98. Entonces, el futuro del Perú queda en manos de 98 congresistas. Si la mitad de 98 es 49, entonces solo necesitas 50 votos para acusar a Castillo. Entonces ya entienden, pues, por qué la oposición está forzando este camino, porque ya no necesitan los 87 votos de una vacancia, solo 50. Pero aquí, un momento, porque aquí los senderos se bifurcan. Hay otros que dicen que no, que este caso no necesita mayoría simple, sino 2/3, o sea, 66 votos. ¿Por qué? Porque 2/3 es lo que se pide cuando se destituye a un alto funcionario por una infracción constitucional. O sea, aquí el próximo año va a haber una nueva pelea. Los que dicen que esta es una denuncia por delitos de función y solo necesita 50 votos,
o los que dicen que es una denuncia constitucional que necesita 66. Como verán, es un caso complejo porque es absolutamente inédito. La cantidad de votos no está clara en esta instancia y seguramente aquí en decidir cuántos votos se necesitan también se van a entrampar. Pero digamos que todo esto sale mal para Castillo y votan por acusar a Castillo. Entonces, ¿ya lo sacan? Todavía no, porque además en paralelo o por ahí tendría que haber otra votación que sería distinta para suspenderlo. Son dos cosas distintas. Una cosa es acusarlo y otra cosa, tomando como excusa esa acusación, es suspenderlo. Para suspenderlo, que podría votarse el mismo día, pero para suspenderlo también hay una discusión de cuántos votos se necesitan. En el caso más alucinante, algunos dicen que mayoría simple del quórum. O sea, si el quórum es la mitad del Congreso, 66, la mayoría simple serían 34 votos. Imagínense, 34 votos nomás para sacar un presidente. Ese es, por supuesto, el caso más alucinante, ¿no? El caso más restrictivo es la mayoría del número legal, o sea, 66 votos. En todo caso, estamos hablando de muchos menos votos que los 87 que necesita una vacancia y totalmente lograble por la oposición. Y aquí llegamos al meollo del asunto, porque tienen que saber que la suspensión no es una destitución. O sea, técnicamente Castillo seguiría siendo presidente, pero congelado mismo Han Solo. Quedaría suspendido mientras dure su juicio, que ya saben cuánto puede durar un juicio en el Perú. Entonces, ¿quién asume la presidencia mientras Castillo está suspendido? Se supone que Dina Boluarte, pero a ella la quieren inhabilitar y probablemente lo hagan por el caso Club Apurímac. Entonces, ¿quién asume? Por supuesto, el presidente del Congreso, en este caso José Williams. Y aquí viene la mejor parte o la peor. Porque aquí está el secreto de por qué la oposición ha elegido este camino. Porque como Castillo no está destituido, solo suspendido, entonces Williams técnicamente no podría convocar a nuevas elecciones porque el mandato de Castillo técnicamente todavía no había terminado. Con lo cual Williams estaría obligado, pobrecito, a quedarse en Palacio hasta el 2026. Así que olvídense de que se vayan todos. Ahora entienden por qué tanto se han trepado felices a este coche que les trajo la fiscal de la Nación. Es la garantía de que este Congreso no es que solo se queda hasta el 2026, sino que gobierna hasta el 2026. Les dijimos que habían dos opciones, falta una, que es en la que el Congreso se lava las manos y solo vota la acusación, pero no la suspensión. Ya, que es muy posible. Aquí el caso se devuelve a la fiscal para que a su vez se lo pase un juez y le pida a este juez que suspenda al presidente. Imagínense que este juez entonces tendría la responsabilidad inédita de él solito decidir si él suspende al presidente. ¿Cuánto podría tomar eso en el despacho del juez? Nadie sabe. Y si ya les está doliendo la cabeza, el resumen rapidito es esto. El país va a estar sumergido en la incertidumbre por lo menos hasta el próximo año, hasta el verano del próximo año. ¿Y para qué todo esto? Porque ellos quieren sacar a Castillo solo con 66 votos o menos. En eso se resume todo y ya volvemos con más crisis aquí en La Encerrona. Aprende lo que nunca pudieron enseñarte. Cómo convivir en un mundo de noticias falsas. Fake o no fake. Un curso para reconocer y actuar ante la desinformación. Junto a nuestros especialistas en educación, lograrás separar los memes de la verdad. En solo 5 módulos. Inscripciones en clasepopular.com. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Y por cierto, para armarles la ruta del bloque anterior y ver el futuro, Jonathan Castro tuvo que hablar con los abogados César Delgado Guembes, José Manuel Villalobos, Carlos Rivera, Luz Silva, William Obritas y un catedrático de la Católica que prefirió mantenerse en el anonimato. Muchas gracias a todos ellos. Ahora, ¿todo este drama que les hemos contado puede ser impedido por alguien? Pues sí, por el propio acusado. Pedro Castillo puede poner una acción de amparo, por ejemplo, que si se le acoge, paralizaría todo el proceso. Eso es fácil de entender. Es lo que en teoría ha pasado con el caso del defensor del pueblo. Un amparo suspendió todo en teoría, porque en el Congreso han seguido. En el Congreso son expertos en sentarse en los amparos, ¿no? Es lo que está pasando ahora mismo con el defensor del pueblo. De hecho, ayer Castillo presentó un amparo contra el Congreso por todas las otras cosas que le vienen haciendo. El tercer intento de vacancia, la acusación por traición a la patria. Pero ese amparo, ojo, incluye también que el Congreso se abstenga de ejercer control político de manera arbitraria, desproporcionada y anticonstitucional en mi contra. Esto se puede interpretar como que también está tratando de bloquear con este amparo la denuncia de ayer. Hay otras múltiples salidas que tiene el presidente, múltiples rutas que terminarían todas en el sistema interamericano. Allí la cuestión sería, ¿quién es más rápido?
todo el procedimiento del Congreso que les contamos en el bloque anterior y que de todas formas dura hasta el próximo año, o sea lo que sea que haga Castillo para tratar de llegar al sistema interamericano, que también es un procedimiento lento. Ya hay un bloqueo en camino. La ministra de Cultura y también congresista oficialista Betsy Chávez presentó ayer una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación por los delitos de abuso de autoridad y prevaricato por pretender aplicar los tratados anticorrupción de las Naciones Unidas por supuestos indicios no corroborados, sin ninguna prueba y poniéndolo absurdamente por encima de la Constitución con el único fin de perpetrar un golpe de Estado, dice Betsy Chávez. Pero al margen de si el remedio propuesto por la Fiscalía es el adecuado, lo cierto es que sí hay una enfermedad en Palacio. ¿En qué consiste esa enfermedad? Pues veamos la denuncia de ayer y veamos qué cosa es lo que ha detectado. Según la Fiscalía, la organización en Palacio es un pulpo de 7 brazos. Y vamos a verlos uno por uno al toque porque seguramente se les hacen familiares todos. El primer brazo es el gabinete en la sombra, ya les hemos hablado un montón de ellos, pero me gusta cómo lo definen en la denuncia. Es gente que financió o apoyó la campaña de Pedro Castillo y luego, una vez en el poder, a pesar de no ser parte del Estado, influenció en la elección de ministros y altos funcionarios públicos. ¿Quiénes son el gabinete en la sombra? Varios de los que cayeron ayer, ya los conocen, pero ayer hubo una novedad sobre el dueño de la clínica La Luz, Fermín Silva. Este señor básicamente compró el puesto de gerente general de Petroperú para su amiguito, el Hugo Chávez peruano. Según su propia declaración que se filtró ayer, él le entregó entre 45 y 50 mil soles a Bruno Pacheco para asegurar que su amiguito termine de jefazo de Petroperú y terminó de jefazo de Petroperú. Según los propios exministros de Energía y Minas, Iván Merino, y de Economía, Pedro Franque, ellos mismos han confirmado que Castillo quería que este Hugo Chávez peruano sea el presidente del directorio de Petroperú, pero había un problema porque Hugo Chávez no reunía el perfil para ese puesto, así que tuvieron que nombrarlo nomás primero en el directorio, pero querían más. Entonces Fermín Silva propuso que como el currículum no le alcanzaba para ser presidente de directorio, que lo nombren aunque sea gerente general, y Castillo tomó su propuesta y así sucedió. De hecho, recordarán hace meses en este programa les comentamos que era rarísimo que alguien sea parte del directorio de Petroperú y al mismo tiempo su gerente. Eso es inédito, no sucede porque se supone que el directorio evalúa al gerente, ¿no? ¿Cuál era la explicación para esta situación que nos extrañaba hace meses? Pues según la denuncia, plata para Castillo. Fermín Silva, que era el padrino del Hugo Chávez peruano, ya ha admitido que le entregó 2 sobres con dinero a Bruno Pacheco y Bruno Pacheco le dijo que una parte de ese dinero era para Castillo. El segundo brazo de este pulpo es el congresal, los niños, ya los conocen. El tercero es el familiar, también lo conocen. Este brazo coordinaba la entrega de obras públicas. Aquí la Fiscalía incluye a la primera dama, Lilia Paredes, a la hija cuñada, Jennifer Paredes, y a los cuñados a secas, David y Walter Paredes Navarro, además de los sobrinos Rudel Oblitas, Fray Vázquez y Gianmarco Castillo. El cuarto brazo es el lobista. Aquí están los súper ultra conocidos Samir Villaverde y Karelim López. La Fiscalía resalta que Villaverde trabajaba con los sobrinísimos y Karelim con Bruno Pacheco. Bruno Pacheco es el único integrante del quinto brazo, la Secretaría General, una suerte de canalizador de las órdenes de Pedro Castillo para los ministros y altos funcionarios. El sexto brazo es el llamado obstruccionista. Aquí hay 4 personas: Beder Camacho, el asesor presidencial Eder Vitón, el ministro del Interior Félix Chero y el premier Aníbal Torres. A Aníbal Torres lo incluyen porque Karelim aseguró que quería que Bruno Pacheco abandone el país. A Félix Chero porque, según otro colaborador, mandó a un emisario a hacer contacto con Samir Villaverde en la cárcel. Y a Eder Vitón lo acusan por haber entregado información falsa sobre la tesis de la fiscal de la Nación a Beder Camacho. ¿Se acuerdan el incidente en el que Beder le quiso sembrar esta información falsa a Hildebrand en sus 13? Pues eso. Y el último brazo es el ministerial. Ya conocen a Juan Silva, el exministro de Transportes, Heiner Alvarado, el de Vivienda, Walter Ayala, de Defensa, y el Hugo Chávez peruano. Son acusaciones bien graves y merecen que sean investigadas hasta el final. Puede ser, repito, que el remedio propuesto por la fiscal de la Nación sea tan nefasto como la enfermedad que está en Palacio, pero la organización que está en Palacio sigue siendo nefasta y es algo que tenemos que hacer, tenemos que abordar este problema. ¿Qué hacer con esta organización? Esa será la discusión de los próximos días. Ahora sí, ya volvemos con los titulares de hoy, aquí en La Encerrona con Marcos y Fuentes.